Los problemas de la economía y la sociedad cubana van a ir a peor. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las motivaciones políticas que han llevado a esta situación dejarán daños, en algunos casos irreparables, que van a durar mucho más tiempo de lo que creen las autoridades. La economía cubana está siendo golpeada con especial intensidad por la crisis del COVID-19, mucho más que otros países de América Latina y el Caribe, según indica una comparación entre las estadísticas oficiales y las de la CEPAL. Pero esa mayor incidencia de la crisis se encuentra estrechamente relacionada con la gestión de la política económica de la dictadura, empeñado en implementar la tarea de ordenamiento en un momento especialmente complicado, no exento de riesgos. Las motivaciones políticas que han llevado a esta situación van a dejar daños, en algunos casos irreparables, que van a durar mucho más tiempo de lo que creen las autoridades. Los riesgos latentes, reconocidos por las autoridades, no están siendo vigilados de forma adecuada, e incluso las autoridades dan carta blanca como efectos positivos de la tarea de ordenamiento a consecuencias claramente negativas, como es el aumento de la población activa. El caso de Cuba ha dedicado cuantiosos recursos del presupuesto público para hacer frente al perjuicio provocado por la crisis a las familias, las empresas y en general al conjunto de la economía y la sociedad, pero los resultados dejan mucho que desear y al menos a corto plazo no se ve final de esta pesadilla. En materia sanitaria, el régimen comunista se ha propuesto avanzar en el desarrollo de 5 candidatos vacunales simultáneos para inmunizar a la población, pero esto no se consigue de la noche a la mañana, y mientras que otros países avanzan rápido en la vacunación, Cuba sigue en una fase de prueba y por desgracia, el COVID-19 avanza con cifras muy superiores a las registradas en fases anteriores. La percepción de amplios sectores de la sociedad es que el gobierno ha perdido el control de la situación, de un lado el de la economía y de otro el de la pandemia. Nadie cree que sea este el momento de dedicarse al desarrollo de la actividad partidista en la isla o promover consejos de innovación a gusto del presidente. El problema en Cuba es la alimentación y promover un sector agropecuario que se ha visto convulsionado por los efectos negativos de la tarea de ordenamiento sobre sus costos, tarifas y precios. En vez de centrarse en reformas necesarias para incrementar la oferta, el gobierno se muestra opuesto a impulsar los cambios en la estructura jurídica de la propiedad y no contempla la oportunidad histórica de transformar un modelo económico social comunista imperante en Cuba desde 1959, obsoleto, improductivo y reaccionario. La población espera cambios, pero solo recibe negativas de los dirigentes, dispuestos a aguantar como sea el artículo 4 de la Constitución de 2019, cuando es evidente que no sirve y en algún momento será necesario reconducir el rumbo de esta nave. Hay coincidencia entre los economistas cubanos de que ha llegado la hora de la estrategia y de los grandes cambios. Las previsiones de crecimiento ofrecidas por el ministro de Economía, un 6% para 2021, no son creíbles, y a la vista de cómo se están comportando los principales sectores y actividades económicas en la isla. Y lo más grave es que la pandemia se mantiene con unas cifras alarmantes, lo que impide a la economía recuperar la movilidad. El régimen ha errado completamente su estrategia al no centrarse primero en la recuperación de la salud de todos los cubanos y afrontar después las necesarias y urgentes medidas de consolidación fiscal que sirvan para una gestión más eficiente de los presupuestos públicos. El déficit público se ha descontrolado tras los ajustes de los subsidios e incentivos provocados por las protestas sociales en contra de la tarea de ordenamiento y el endeudamiento puede estar alcanzando niveles históricos. Nadie en el régimen habla de la necesaria sostenibilidad de las cuentas públicas y de la consolidación fiscal. Los inversores internacionales y los financieros que prestan dinero observan detenidamente este escenario en el que presienten que será cada vez más difícil cobrar sus deudas aplazadas sin fecha por el gobierno comunista. Pero la pregunta ¿es este acaso el escenario adecuado para los tiempos que corren? ¿Acaso es un escenario responsable? Muchos nos tememos que no.
El régimen no atiende a las recomendaciones de los organismos internacionales. Al no pertenecer a los más destacados, ni siquiera presta atención a las sugerencias de la CEPAL en sus informes económicos. Los problemas de la economía y la sociedad cubana van a ir a peor por la inacción de sus gobernantes y la muy deficiente gestión de los asuntos económicos. La crisis provocada por el COVID-19 quedará atrás. El impacto de la tarea de ordenamiento dejará a muchas empresas en crisis, pero el problema seguirá ahí, y lo malo es que ninguno de los documentos de política económica del régimen hablan de las necesarias reformas estructurales de la economía y la consolidación fiscal. Reformas estructurales que tienen que hacer frente a los problemas de fondo para los que nadie en el régimen hace lo más mínimo. Por ejemplo, el envejecimiento de la población, que llevará a los que en 2050, por cada 3 personas en edad de trabajar, habrá 2 mayores de 65 años. Pretender que el actual sistema de pensiones que existe en Cuba atienda esa relación entre activos e inactivos es absurdo. Tampoco está presentando la debida atención a todas estas cuestiones. ¿Y qué decir de la existencia jurídica de formas no estatales de la propiedad? Los agentes económicos privados que no solo están limitados a crecer, sino que se les niega el reconocimiento, empresas que siguen sin tener personalidad jurídica y por lo tanto pueden ser suprimidas sin repartos por la burocracia. Nadie tiene en cuenta la absoluta prioridad que debe tener la atención a los pagos de la deuda, ya que, sin financiación, la economía está condenada a morir. Tampoco se atiende a las necesarias convergencias entre las políticas económicas fiscales, monetarias y de renta, lo que incidiría de forma positiva en la estructura de la economía. En estas condiciones, dedicarse a glosar la denominada Estrategia Económica y Social o el Plan de Desarrollo 2030 es un tiempo perdido, ya que en estos documentos no se contienen las soluciones a los problemas ni la brújula a seguir para que la economía funcione por fin. Se pierde un tiempo valioso en dar vueltas y vueltas alrededor de algo que no sirve, que se ha quedado obsoleto y que carece del reconocimiento internacional. El modelo social comunista fracasó por completo. Algo que se vería de forma positiva a niveles internacionales sería que la dictadura cubana adoptase de forma inmediata una serie de ajustes tácticos, cambiando partidas de gastos del presupuesto del lugar, suprimiendo las actuaciones corrientes e improductivas por otras que estimulen la actividad económica, sobre todo la privada. Pero nadie está dispuesto a ello, porque supondría erosionar las bases que sostienen este sistema político. Si el gobierno no se plantea hacer frente a la permanente insuficiencia financiera que deteriora el sistema económico y desde luego no hacerlo mediante la recaudación, sino a la reducción de gastos, la economía cubana seguirá sin superar sus dificultades. Solo el retorno a una senda de consolidación fiscal es la vía que permite al régimen salvar lo poco que queda y sentar las bases para un futuro mejor. Gastando más no llegará a ningún sitio. Aunque en La Habana no suelen escuchar recomendaciones internacionales, no hay alternativa, y lo malo es que se agota el tiempo para las reformas. Terminando con las noticias, repunte de coronavirus en Villa Clara, más de 8.500 viviendas en cuarentena. La situación epidemiológica se tornó más compleja durante las últimas jornadas en la provincia de Villa Clara, donde el día martes se reportaron 31 nuevos casos de coronavirus después de mantenerse controlada la enfermedad por varias semanas en el territorio, ya que, en total, 8 de los 13 municipios del territorio presentan casos autóctonos de la enfermedad. Por otro lado, preocupa el diagnóstico de 7 casos por los cuales no se detecta aún la fuente de infección. En cuanto a la presencia del personal en los trabajos, se decidió solo dejar en funciones a los centros laborales de los programas priorizados para la economía. Para los trabajadores imprescindibles que residen fuera de Santa Clara y laboren en la capital, su traslado deberá ser autorizado por el grupo temporal. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas
de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.